una plaga. Una plaga. Está La hormiga, la chinche, la garrapata. plaga es una población de organismos que al crecer de forma descontrolada causa daño económico, transmite enfermedades a las plantas, a los animales y al ser humano. Cuando hablamos de plaga, incluimos diferentes variedades de insectos que atacan los cultivos, los que transmiten enfermedades al hombre, que son los vectores, y también los que transmiten enfermedades a las plantas. Y además estamos incluyendo a las malas hierbas. ¿Qué es un plaguicida? Un plaguicida no es nada más que una sustancia o una mezcla de sustancias que se destinan a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga. Debemos recordar que las preparaciones de plaguicida incluyen el principio activo y sustancias diluyentes y algunos aditivos. Estos de por sí, el diluyente o los aditivos, también pueden causar graves daños a la salud y no son mencionados en las etiquetas de estos productos. No dice se disuelve con gasolina, se disuelve con diésel, no dice eso en la etiqueta. Por lo tanto, también hay que considerar los aditivos o los diluyentes. Aditivos, cuando disolvemos con agua, generalmente se le adiciona jabón y recién se pone el principio activo. ¿Por qué? Porque estos aditivos hacen que más fácil se ponga en contacto y no se elimine rápido del cultivo el producto. Es decir, le da más tiempo de acción. Lo mismo el diluyente. ¿Por qué usamos los plaguicidas? ¿Dónde se usan los plaguicidas? En la agricultura principalmente, la ganadería, y nosotros en salud pública utilizamos frecuentemente para eliminar los mosquitos. Si ven en la mañanita lo de la alcaldía, con su bomba están fumigando las calles. Y en el hogar también tenemos, algunos lo colocan en el baño, otros en el depósito junto con los alimentos, los rajitos de origón, rajitos de insecticidas para cucarachas, hormigas. Pero también desde el punto de vista médico utilizamos plaguicidas. Algunos shampoos medicales vienen con su plaguicida para prevenir qué cosa. ¿Qué le llamamos nosotros? Cuando nos arrancamos la cabeza. Los piojos. Y científicamente un término médico que se llama pediculosis. También cuando en tiempo de calor empezamos a arrancarnos, ¿qué se llama? No, el parásito. Depende de qué parásito. La sarna. Sarna es un término vulgar y médico, ¿cuál es? Escariosis. Escariosis o sarcoidosis, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a hablar como médicos. También ahí utilizamos nosotros plaguicidas. El uso en actividades agrícolas. Se estima que aproximadamente el 85% de los plaguicidas son empleados en el sector agropecuario. Aquí lo empleamos para control de plagas de diferentes cultivos. Las frutas, el maíz, la papa,
verduras y hortalizas, los cultivadores de flores, el algodón, el arroz, la soya, la caña de azúcar y la mayoría de los cereales se utilizan para prevenir plagas. En actividades pecuarias se utilizan para combatir parásitos en el ganado, porque estos parásitos eviten que el ganado engorde y resulta pérdida económica para el productor. Estos productos pueden ser antiparasitarios externos para la garrapata, la mosca, los piojos, la sarna, e internos para los parásitos intestinales del ganado. En salud pública, el 10% de los plaguicidas se usan para el control de vectores que son transmisores de enfermedades, malaria, fiebre amarilla, enfermedad de Chagas, tripanosomiasis, el dengue, la oncocercosis, la filaria, esquistosomiasis, leishmaniasis, fiebre amarilla. Como ven, son un sinnúmero de enfermedades que se transmiten por vectores. Antiguamente en salud pública utilizábamos el DDT, principalmente en los países donde la malaria era un problema grave, producía alta mortalidad. Hoy el DDT, su uso está prohibido por los graves daños que produce a la salud y al medio ambiente principalmente. Y ha sido reemplazado por la deltametrina o cipermetrina, que son piretroides. En actividades domésticas, en edificios, en medios de transporte de uso público, para combatir cucarachas, moscas y mosquitos, que son transmisores de agentes patógenos en el hombre y en los vertebrados, principalmente las enfermedades diarreicas, por contaminación que acarrean las moscas y las cucarachas. La mosca doméstica, como ejemplo, porta muchos agentes patógenos, virus, bacterias, protozoarios, huevos y quistes del nido. Participa en la transmisión de la disentería, diarrea, fiebre tifoidea, entre otros. Además, transmisora de la poliomielitis y de algunas enfermedades cutáneas y oculares. La mosca. ¿Cuál es la población expuesta a los plaguicidas y cuál es el grado de exposición? Los expuestos, existe una diversidad de trabajadores que se exponen a plaguicidas. Los agricultores son la mayor población de mayor riesgo. Decíamos que utilizan 85% de estos productos. Pero también en el ámbito ocupacional hay personal de salud que se encarga de la fumigación, los fumigadores de viviendas, carreteras, almacenes, los que comercializan estos plaguicidas, los que transportan, almacenan y la población en general después de su aplicación o que viven cerca de las plantaciones donde se aplican estos plaguicidas. Los familiares de los trabajadores agrícolas, mujeres y niños, mujeres embarazadas y niños son más susceptibles y acarrean un mayor peligro en esta intoxicación. En las poblaciones urbanas y rurales donde se hacen aplicaciones domésticas y en general toda la población está expuesta a los alimentos, al agua contaminada por residuos de plaguicidas. En cuanto a la clasificación de plaguicidas, que es lo que nos interesa, hay varias clasificaciones. La primera es según el organismo que vamos a atacar, que vamos a controlar. Insecticidas, acaricidas, nematicidas, molusquicidas, rodenticidas, bactericidas, fungicidas y herbicidas. Estos son los más utilizados en la agricultura y en salud pública. Según su grupo químico, es lo que nos interesa desde el punto de vista médico, compuestos organofosforados, organoclorados, carbamatos, piretroides, piretina,
derivados cumarínicos, compuestos órganos mercuriales, derivados del cloro nitrogenol, compuestos órganos estañados, los tiocarbamatos, junto con los carbamatos, derivados del ácido fenoxiacético, compuestos de cobre, mipiridilos y otros. Esto es lo que nosotros debemos conocer para iniciar el tratamiento, para buscar un antídoto para esta intoxicación. Ya según el grado de toxicidad, la Organización Mundial de la Salud recomienda la clasificación de los plaguicidas según la capacidad de producir daño agudo a la salud cuando se dan una o múltiples exposiciones en tiempo relativamente corto. La peligrosidad la clasifica la Organización Mundial de la Salud de acuerdo a la dosis letal media o dosis letal 50. Y no es nada más que la dosis que en el laboratorio elimina la mitad, 50% de las ratas donde se está experimentando el uso de estos productos. Y se lo dan en los pesos corporales. Y internacionalmente la OMS ha obligado a los fabricantes a que identifiquen estas sustancias con un símbolo, con una banda roja en la etiqueta, una banda amarilla, una banda azul, una banda verde, de acuerdo a la clasificación que nos dan. La banda roja nos da la clasificación 1A, que son los extremadamente tóxicos, 1B, altamente tóxicos. Y como ven, la dosis, ya sea vía oral o vía endémica, es mínima para producir la muerte de la mitad de los que están en contacto con esta sustancia. Menos a 5 miligramos por kilo, de 5 a 50 la 1B por vía oral. La clasificación 2 son los moderadamente tóxicos, donde la dosis vía oral es de 50 a 500 miligramos kilopesos para producir la muerte. Tiene la franja amarilla. La franja azul significa peligro y en la clasificación está el grupo 3, ligeramente tóxico, una dosis mayor a 500 miligramos, y la franja verde, uso con precaución, el grupo 4, menos tóxico, cuando la dosis para que nos dé síntomas tiene que ser mayor a 2 gramos por kilo peso. Como ven ahorita, ninguno de estos no produce intoxicación. Todos producen intoxicación, por más verde que sea la franja de la etiqueta, sigue siendo tóxico. ¿Cuál es la vía de ingreso? La vía oral. En algunas circunstancias, cuando se come, se bebe, se fuma o se masca coca mientras se utilizan estos plaguicidas. Ponemos la vía oral porque el acullido es cultural en nuestra población agrícola. Y mientras están aplicando, están llevando la hoja a su boca y no sabemos si las manos están contaminadas. Otra forma de que ingrese por vía oral es cuando se colocan productos o agroquímicos en botellas de refresco, cosa que nunca se debe hacer, y son los niños las víctimas principales en este caso. Si ustedes ponen ese producto en una botella de Coca-Cola, el niño va a pensar que es un refresco y va a tomar. Es decir, confunde con otra bebida. O en forma accidental, cuando se come o bebe alimentos contaminados. Salió el mes pasado, creo, salió donde la abuelita le hizo frito en 4 cañadas y mató, y ella también se murió. Toditos murieron. Por usar
Plaguicida. por trasvasar los venenos en frascos de aceite. O la otra es por ingestión intencional con fines de suicidio. La vía respiratoria, que es la más frecuente, cuando se está aplicando, ingresa a través de los vapores, rocíos o gases que se producen cuando se aplican estos productos sin protección. O cuando ingresan muchos turistas que van al campo, ven los avioncitos poniendo el veneno y se paran en la orilla a mirar la destreza del piloto, respirando ese aire. Y cuando ya van por medio camino, viene mareo, van y se accidentan. Lugar recién fumigado. O lo que preparan el caldo del caldo que vamos a aplicar sin protección. ¿Qué es lo que ocurre cuando se va a aplicar? No solamente aplica un principio activo, sino mezclan varios tipos de insecticidas, los mezclan con herbicidas también, cosa que les sea más económico. En una sola aplicación están eliminando varias amenazas o varias plagas. Hacen que esa mezcla sea potencialmente más peligrosa que usar un solo producto. La vía cutánea o dérmica, cuando se preparan mezclas sin guantes, al aplicar los plaguicidas sin el equipo de protección o la ropa adecuada, o por una manipulación inadecuada. Decíamos que los plaguicidas se absorben por la piel sana, no necesita tener ninguna herida para que penetre nuestro cuerpo. Debemos tomar en cuenta, cuando hablamos de la piel, regiones donde la absorción es mayor que en otras. El cuello, las axilas, región genital y muslos. La piel dañada. Y además, el calor ambiental favorece la absorción. No sé si habíamos comentado con ustedes, cuando hablábamos de lesiones térmicas o por calor, la defensa que tiene nuestro organismo es la vasodilatación. Esto hace que más rápido circule la sangre por la piel, más fácil la absorción y además hay vasodilatación. Las conjuntivas son otra vía importante de ingreso. ¿Por qué debemos acordarnos de cuello, axila, región genital y muslos? Porque cuando hacemos los primeros auxilios, lo primero que debemos hacer es quitar toda la ropa del intoxicado y hacer el baño con abundante agua y jabón común. Pero muchas veces el pudor perverso no nos permite tocar debajo de las mamas sin fuego o los genitales en los varones. Y ahí la absorción es grande, la vascularización es mayor, por lo tanto hay mayor absorción. Debemos tener presente axilas, cuello, genitales y muslos para hacer el lavado o el bañado completo. La placenta y la leche materna. Cuando la madre está embarazada o está dando de lactar, los plaguicidas pueden pasar o atravesar al bebé, atraviesan la placenta o se mezclan con la leche materna cuando está dando de lactar. Imagínense esta mujer embarazada se intoxica o con fines de suicidio, que es frecuente, ellas empiezan con síntomas. Imagínense un bebé que pesa 2 kilos. La cantidad que tiene en circulación del tóxico es la misma que tiene el bebé. Por lo tanto, podemos salvar a la mamá, pero la dosis es tan alta que el bebé fallece. O cuando está dando de lactar.
Muchas veces la mamá intencionalmente toma el veneno y se duerme con el bebé en el pecho. Y los dos quedan juntos ahí, abrazados, pero aunque es doloroso, pero esa es la realidad. La toxicocinética y toxicodinámica. Los plaguicidas, como todas las sustancias químicas a las que estamos expuestos, ingresan a nuestro organismo por la vía respiratoria, digestiva, la piel o la mucosa. Una vez dentro de nuestro organismo, sufre una serie de procesos o transformaciones hasta que se eliminan. Durante este proceso se pueden producir sustancias más tóxicas que el compuesto inicial. Una sustancia capaz de dañar diferentes órganos una vez que se metaboliza. No siempre el metabolismo destruye o hace más fácil la eliminación, sino activa su poder de estas sustancias y causan daño. Muchas sustancias de estas tienen apetencia por ciertos tejidos donde van y se depositan y pueden permanecer durante mucho tiempo haciendo una intoxicación crónica. Y es la toxicología la que se encarga de estudiar estos tóxicos, estos venenos, se encarga de estudiar la toxicocinética y toxicodinámica para explicar que la toxicocinética estudia a través del tiempo los cambios que se producen en la absorción, distribución, biotransformación y eliminación de estos tóxicos en el organismo. La toxicocinética la hemos estudiado en farmacología, ¿no es cierto? De cómo el medicamento se absorbe, cómo se distribuye, cómo se transforma y cómo se elimina el medicamento. Lo mismo se aplica para los venenos o los tóxicos. Es decir, lo que nuestro organismo hace con el producto. Ahora, la toxicodinamia es importante porque aquí vemos nosotros los daños que produce en el organismo el tóxico. Es al revés, es lo que hace el veneno en nuestro organismo. Es decir, la fase de intoxicación debe haber un agente químico en el agua, el aire, los alimentos y otros que ingresan a nuestro organismo. Nos exponemos a esto, pero para que ingrese, ya sea por vía respiratoria, digestiva, por la piel, por los ojos, hay la absorción. La absorción es entre la fase toxicodinámica, donde el producto circula en la sangre, principalmente en el plasma por la proteína, y va y se deposita o hace efecto en el órgano que tiene mayor avidez de esta sustancia, es decir, produce el efecto. En el plasma se produce la distribución y la biotransformación, es que el plasma se encarga de llevar al hígado, el hígado se encarga de metabolizar. Ahí viene la fase toxicocinética. La fase o el efecto es cíclico. ¿Por qué? Porque va y se deposita y poco a poco se va eliminando de ese órgano el producto. Y para eliminarse a través de la orina, heces, el aire expirado, la bilis, sudor, lágrimas, saliva, leche materna. ¿Cuáles son los efectos adversos a la salud y al medio ambiente? Todos los plaguicidas, debemos tener presente, son tóxicos para el hombre y pueden producir intoxicación. Las intoxicaciones agudas se producen cuando ingresa al organismo una cantidad excesiva de esta sustancia en tiempo corto. Las intoxicaciones crónicas se producen cuando penetran pequeñas cantidades en forma repetida y durante largo tiempo. Los efectos agudos son los que se producen en forma inmediata
o en un periodo corto después de la exposición a dosis tóxicas, menos de 24 horas. Y sus manifestaciones clínicas se relacionan con el tipo de plaguicida, con el grupo químico y los mecanismos de acción toxicológica que tienen. Sobre el sistema vascular o cardiovascular, pueden producir arritmias cardíacas. Y aquí damos un sinnúmero de productos que producen arritmia, bradicardia, otros productos. Y si vemos, la mayoría de ellos tienen órganos fosforados, insecticidas carbámicos, taquicardia, pentaclorofenol y las cianamidas, que son gases. Sobre el sistema nervioso central puede presentar paresias, mayormente faciales y son transitorias, paresias de extremidades, cefaleas, disturbios de la conducta, disturbios del ánimo. Pueden ser pacientes confusos, excitados, con trastornos maníacos, desorientación y labilidad emocional. Volvemos a encontrar los órganos dañados, depresión, estupor, coma, fallo respiratorio, muchas veces sin presentar convulsiones, órganos fosforados, carbámicos, ataques, convulsiones tónico-clónicas, algunas veces conducen al coma, órganos florados, estreñimiento, espasmos musculares, órganos fosforados, carbámicos, nicotina, tetanía, espasmos carpopedales, temblor, el mercurio, órganos fosforados, carbámicos, nicotina. La falta de coordinación, es decir, la ataxia, órganos fosforados, carbámicos, parálisis, paresia, debilidad muscular, órganos fosforados, carbámicos, pérdida de la audición, aquí solamente produce el mercurio orgánico, hipotensión, shock, hipertensión, algunos no producen. En la piel existen manifestaciones de irritación, erupciones, vesículas, sin alteración de la sensibilidad, dermatitis de contacto, ruborización, sensibilización dérmica, planta y palma de los pies rojos y carnosos, la urticaria, ampollas en la piel, palidez, cianosis o coloración amarilla por aumento de la bilirrubina, queratosis, equimosis, ictericia, pérdida de cabello, sudor y diaforesis. Cuando ustedes revisen este cuadro van a ver órganos fosforados, carbámicos, nicotina, son los que se repiten. En sistemas gastrointestinales, los plaguicidas pueden producir náuseas, vómitos seguidos de diarrea, diarrea inicial como síntoma, diarrea sanguinolenta, se acompañan de dolor abdominal, estomatitis, salivación excesiva, ilio paralítico, agrandamiento de vísceras, visceromegalia, ictericia. Sistema urinario, proteinuria, hematuria, oliguria, insuficiencia renal, algunas disuria y hematuria, otros piuria, hemoglobinuria, orina de color rojo vino, orina turbia. La mayoría de los insecticidas que producen intoxicación producen estos signos. En la sangre puede haber hemólisis, puede haber metahemoglobinemia, hipoprotrombinemia, hipercalemia, hipocalcemia, hipercalcemia, anemia, leucopenia trombocitopénica, pruebas de funcionamiento hepático alteradas,
y los órganos perforados inhiben la acetilcolinesterasa y pseudocolinesterasa que en laboratorio se demuestra. En ojos, lagrimeo, escleróticas amarillas cuando es crónico el problema, queratitis, ptosis, diplopía, estrechez del campo visual, miosis, dilatación de pupilas y pupilas no reactivas, es decir, pupilas paralíticas. Sistema respiratorio, desde una rinitis, irritación de la garganta y tos, estornudos frecuentes, y en casos más graves hay edema pulmonar, consolidación pulmonar, que se manifiesta con dificultad respiratoria. En el sistema reproductivo, disminución de la cantidad de esperma. Ahora, los efectos crónicos, los que se producen en un periodo largo, puede aparecer después de días, semanas, meses, incluso años después de la exposición continua repetida a dosis baja, pero en forma repetida, y pues se manifiesta de diversas formas, según el aparato y el sistema que se afecta. Sistema neurológico, hay neurotoxicidad retardada, cambios en la conducta, lesiones del sistema nervioso central, neuritis periférica. Todos estos, el paciente llega, el trabajador llega con dolor que no se puede explicar su origen. En el sistema reproductivo, esterilidad en el varón, disminución del índice de fertilidad. Lesiones cutáneas, dermatitis en contacto, reacción alérgica, reacción fotoalérgica, cloracné, porfiria cutánea tardía. Cáncer, carcinógenos para el hombre, son varios los compuestos, principalmente los que tienen cromo. Problemas oftalmológicos, cataratas, atrofia del nervio óptico, es decir, una ceguera, alteración de la mácula, también ceguera, lo que produce mutaciones. Hay evidencia que el nitromuro de etileno produce mutaciones respiratorias, neumonitis, fibrosis pulmonar como resultado de la intoxicación. Sustancias teratogénicas, existen sustancias teratogénicas comprobadas. Lesiones hepáticas, el DDT, que era el hepatotóxico principal, que ya desapareció. Trastornos urinarios, una cistitis hemorrágica de aparición tardía. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico o detectamos una intoxicación? Siempre debemos preguntar qué ocupación tiene, qué tipo de trabajo realiza, si ha estado expuesto o está en contacto con algún plaguicida, qué plaguicidas ha estado expuesto o ha estado utilizando. Debemos conocer el nombre para determinar su peligrosidad y las medidas que debemos tener para el tratamiento. También cuándo ha sido el problema, cuándo comenzaron los síntomas. Cuando es un niño el intoxicado, ponemos siempre esto porque es importante conocer. El niño no habla, no recuerda lo que ha hecho. Ha estado expuesto a tener contacto con plaguicidas. ¿Qué plaguicidas ha estado expuesto? ¿Cuándo? ¿Cómo comenzaron los síntomas? ¿Qué tipo de trabajo realizan los padres o los miembros del hogar? Si existen plaguicidas guardados en la casa, la escuela, el chaco u otros lugares donde el niño acostumbra estar. En intoxicados se debe observar el estado general del paciente, nivel de conciencia y signos específicos del grupo, de acuerdo al grupo químico del plaguicida. Debemos tomar en cuenta si el cuadro clínico que presenta el paciente corresponde a una intoxicación, debemos hacer el diagnóstico diferenciado.
Y además debemos tomar en cuenta que hay plaguicidas que vienen combinados y el paciente solo recuerda uno de los plaguicidas que estaba aplicando. Hay plaguicidas que vienen en frascos sobres que no corresponden a la sustancia original. El paciente puede no recordar muy bien o equivocarse al explicarnos qué es lo que estaba haciendo por el estado de conciencia que tiene. Algo importante, debe siempre exigirse la etiqueta o el envase de los productos sospechosos con los cuales la persona ha estado en contacto o puede haber producido el envenenamiento. Por norma internacional, en todas las etiquetas está el antídoto o los procedimientos que se deben hacer con ese tipo de intoxicación. ¿Cuáles son los principios generales de tratamiento o manejo? Una vez que viene el paciente, ¿qué es lo que debemos hacer para todos? Primero, descontaminación debe llevarse a cabo cuando se efectúe cualquier medida de resucitación, administración o un antídoto para la preservación de la vida. Al mismo tiempo, de nada sirve que nosotros le demos el antídoto si no le hemos eliminado el contacto con el tóxico. El tóxico se sigue absorbiendo por la ropa contaminada. El paciente debe ser duchado con agua y jabón. El cabello debe ser lavado. No debe pasarse por alto la posibilidad que haya quedado plaguicida en las uñas y en los pliegues de la piel, que habíamos dicho la zona importante. Las personas que asisten deberá evitar contacto directo con la ropa altamente contaminada. Se deben utilizar siempre guantes de goma, no los de nitrilo. Los de nitrilo reaccionan con algunos plaguicidas. ¿Qué es lo que primero debemos hacer nosotros cuando llega el paciente? Porque el primero que lo manda, llama, estamos enviando a un paciente intoxicado con polidor, emergencia, tercer nivel o segundo. ¿Y qué le dice el residente al interno? Anda a recibir al paciente. ¿O no? ¿Qué deben hacer ustedes? Que son los primeros que van a estar en contacto con ese paciente. Tomar signo vital. Protegerte. ¿Qué deben hacer? Cuando se trabaja en emergencia siempre hay que pensar en uno, porque si uno se intoxica, ¿quién va a atender la emergencia? Lo primero que deben hacer cuando le comunican, están enviando un intoxicado, es protegerse, ponerse mascarilla o guantes, si es posible un mandil, sobre mandil plástico. ¿Sí? Es una norma en emergencia. El primero que se protege es el que va a atender la emergencia. Peor aún si es un plaguicida. Se absorbe por piel, se absorbe por respirar, porque nos apegamos respirando, eliminando el tóxico y nosotros respirando. Y después de media hora, ¿en qué se va? Tengo mareos. Con el solo hecho de ocultar al paciente. Siempre tienen que tener presente eso. Primero, el que va a atender se protege. Utilizar guantes. ¿Por qué? Porque va a tener que quitarle la ropa al paciente. Porque esperar hasta que la enfermera se mueva, no vamos a poder, porque la enfermera está buscando una vía para colocar. ¿No es cierto?
nosotros lo que debemos hacer es proteger la vía respiratoria del intoxicado. Debemos asegurar que estén libres de obstrucción. Hay que aspirar secreciones nasales orales porque la mayoría vienen con vómitos o ya vienen vomitados. Hay que retirar todo eso. Y muchas veces se ve la necesidad de hacer una intubación. Cuando el paciente está inconsciente, está indicada la intubación en estos pacientes. Oxígeno, si es necesario. Hay un plaguicida que está contraindicado el oxígeno. En el Paraguay no se utiliza oxígeno porque le produce fibrosis pulmonar. ¿Cuál? Ya van a investigar ustedes también el trabajo de investigación último. En casos muy severos, ventilación mecánica. En caso de órganos perforados y carbamatos, por ejemplo, debe darse buena oxigenación antes de administrar el antídoto, la atropina. Pero, decíamos, el oxígeno está contraindicado. ¿En quién? Paraquat y diquat. La descontaminación gastrointestinal. El lavado gástrico, muchas veces, preparen sonda para hacer lavado, vienen intoxicados, preparan todo. No debe ser utilizado en forma de rutina en envenenamiento, porque no se pone una sonda nasogástrica en un paciente que está con náusea o vómito. Está contraindicado ese procedimiento. ¿Por qué? Por la broncoaspiración. Si está obnubilado, está inconsciente y nosotros que le metemos empieza, y si no lo ponemos de un costado se va. Ir al pulmón. Jugo gástrico con veneno. Aparte de la irritación, lo intoxicamos nuevamente. No debe ser rutina. El lavado solamente está indicado cuando el paciente ha ingerido una cantidad de veneno que pone en peligro su vida. Es decir, tiene que haber ingresado por vía oral el veneno. Porque si no, ¿para qué vamos a poner? Y debe ser dentro de los 60 minutos siguientes a la ingestión. ¿Por qué? Porque después ya pasó al intestino. Aunque algunos dependen de si es que ha estado mezclado con grasa, tarda en pasar. Ahí se puede hasta 2 horas esperar y poner, o sea, tener plazo para poner la sonda y sacar lo que resta de veneno. Catárticos. Muchos le hacen tomar agua con jabón para que haga caca más rápido, ¿no? Para facilitar la eliminación del veneno se utilizan catárticos, sorbitol, mannitol, sulfato de magnesio. No existe una indicación definitiva para este uso. Se utiliza catárticos en dosis sencillas para minimizar los efectos adversos. En un órgano perforado ya de por sí ya tiene diarrea. ¿Para qué vamos a aumentar la irritación del intestino? No. Hay numerosas contraindicaciones cuando hay un ilio paralítico, cuando hay un trauma abdominal o obstrucción intestinal, no se deben usar. Contraindicado en la reducción de volumen en hipotensos, los que tienen desequilibrio electrolítico y ingestión de sustancias corrosivas. En órganos perforados, carbamato y arsénico resulta una diarrea profusa, por lo tanto no está indicado su uso. El envenenamiento por diquat y en menor grado por paraquat produce un ilio paralítico.
Por lo tanto, no es recomendado en este tipo de envenenamiento e intoxicación. Carbón activado. Es un absorbente efectivo para muchos envenenamientos, principalmente los que ocurren por vía oral. Reduce la cantidad de veneno absorbido y se realiza entre los primeros 60 minutos de la ingestión. No hay estudios donde favorezcan, apoyen o no el uso del carbón activado. Algunos venenos menos solubles pueden ser absorbidos después de 60 minutos. Una dosis de carbón activado no deberá ser usada en forma rutinaria en envenenado. Está contraindicado en vías respiratorias sin protección. Cuando el sistema gastrointestinal no esté funcionando automáticamente o cuando no esté intacto. Porque el carbón activado aumenta el riesgo de aspiración de un parásito. Y peor si su diluyente es un hidrocarburo. Vomitivos, los que provocan vómito. El jarabe de ipecacuana, eso se ha aislado del siglo pasado. Ya no es recomendable de manera rutinaria. No debe administrarse en pacientes obnubilados, confusos, solo en pacientes conscientes que estén alertas y que tengan el reflejo de vómito conservado. Está contraindicado en pacientes con reflejos de vías respiratorias disminuidas, la ingestión de hidrocarburos con alto potencial de broncoaspiración, sustancias corrosivas, sustancias donde se hace necesario sostenimiento de la vida. Las convulsiones. La mayoría de estos productos van al sistema nervioso central y producen convulsiones. Aquí usamos el diazepam como el medicamento más usado para controlar las convulsiones. Podemos usar fenobarbital y la dosis ya la conocemos. El diazepam, 5 a 10 miligramos endovenosa, repetida cada 5 minutos cada día hasta que cede la convulsión. Y en niños 0,2-0,5 miligramos kilo peso. Endovenosa. El único efecto anticonvulsivante va a ser endovenoso. Aunque en los niños, cuando no se consigue una buena vía recta, hasta ahí vamos a hablar hoy de las generalidades de intoxicación. Después, en la próxima clase vamos a hablar de órganos fosforados y carbonatos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Bueno, Una pregunta. ¿sí? Había mencionado sobre lo que son el uso por envenenamiento por herbicida, ¿no? ¿Cuál? O envenenamiento por herbicida, inhalación. Es otro tema. Vamos a seguir. Está interesante. Estamos en insecticidas y herbicidas, que es lo más frecuente. En herbicida vamos a hablar de los órganos clorados y los bifenidilos. ¿Ninguna pregunta? ¿Quiénes llegaron tarde? Yo. Ahí no nada.